Pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Javier Martín Jiménez y bienvenidos a la quinta y última mesa redonda de los encuentros y debates intergeneracionales sobre la situación del arte actual que se organizan en relación al programa de la exposición Un Momento Temporal, 35 años del INJUVE, que puede verse en Tabacalera hasta el 4 de abril. Lo primero, un par de recordatorios técnicos antes de empezar la sesión. Lo primero, recordar a todos los asistentes que debéis apagar los micros para que no se genere ruido dentro de este aula virtual o esta mesa virtual. Sí que es cierto que a lo largo de toda la mesa podéis intervenir, todos los que queráis hacer algún tipo de comentario o pregunta, a través del chat. Os recomiendo que lo utilicéis. Yo como moderador lo iré leyendo el chat, todos los comentarios, y casi preferimos que esas intervenciones sean a través del chat durante la mesa redonda, para no romper tampoco el esquema de bloques y preguntas que hemos preparado. Pero sí que es cierto que al final de la mesa redonda tendremos un rato para preguntas más directas, para aquellas personas que se quieran conectar el micro y la pantalla y hacer algún tipo de comentario más directo. Y por otro lado, también otro recordatorio técnico, y es que esta sesión está siendo grabada. Por lo tanto, aquellas personas que no quieran que se les grabe, aparte de silenciar el micrófono, os tendréis que quitar también la cámara, ¿vale? A partir de mañana, toda esta mesa redonda se subirá al canal de YouTube de Injuve y, por lo tanto, aquellas personas que no nos puedan seguir ahora en directo lo podrán hacer a través de YouTube, como digo, desde mañana mismo. Bueno, antes de presentar a los participantes de esta mesa redonda, que como digo es la última, que lleva por título Papeles y Artistas, Ediciones, quisiera agradecer personalmente la invitación a Natalia del Río y al resto de trabajadoras del INJUVE, y también a David Armengol, el comisario de la muestra, que como digo ahora mismo está en Tabacalera, está ya en la recta final, se puede ver hasta el 4 de abril, y aquellos que no lo hayáis hecho, pues todavía os quedan unos días para hacerlo. Ahora sí, paso a presentar a los participantes de esta mesa. Nos acompañan en esta mesa Pepe Murciego, Ana García Pineda y Gabriel Pericás. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Bueno, me vais a permitir unos minutitos para presentaros un poco el trabajo de estas tres personas que nos acompañan hoy. Antes de darles la palabra, vamos a empezar con Pepe Murciego. Y Pepe Murciego nace en Coca, en Segovia, en 1967. Esta obra que veis detrás de mí es la obra que está ahora mismo en la exposición de Tabacalera. Pepe realmente es un artista interdisciplinar dedicado principalmente a la experimentación editorial y al arte de acción. Por lo tanto, la obra que estamos viendo, que es de 1994, no es del todo muy representativa del momento actual o del desarrollo artístico que hace Pepe tras este año. Sí que es cierto que en 1993 arranca La Más Bella, que es el proyecto editorial más importante en el que Pepe Murciego con otras dos personas, ahora las comentaré, se involucra. Esta obra que podemos ver en la sala de Tabacalera, por lo tanto, nos está mostrando que en esa época, en 1993-94, Pepe tenía en mente el trabajo como pintor o el trabajo con el collage, a la par que ese trabajo de editor independiente. Posteriormente hemos visto que esa faceta de pintor colayista la abandona y se centra en toda esa parte creativa con el trabajo de La Más Bella, ¿no? Sobre todo. Y también, como digo, esa parte de arte de acción, toda la performance, ¿no? Aquí estamos viendo ya uno de los ejemplares de La Más Bella. De hecho, es el primer número, el número 1 de La Más Bella, que nace en 1993. Nace como un proyecto editorial independiente que todavía no se sabe muy bien a dónde va a llegar. Arranca con 3 autores editores, como son Diego Ortiz, Pepe Murciego y Juanjo el Rápido. A partir del segundo número, a partir de 1994, se quedan al frente de este proyecto editorial independiente Pepe Murciego y Diego Ortiz. Y también el propio proyecto va a ir derivando en cosas diferentes, ¿no? Aquí estamos viendo un primer número
que tiene mucho más que ver con los fanzines de la época, ¿no? Con esas impresiones directamente en reprografías, encuadernados con grapa, pero todavía con un formato de libro. Pero si saltamos un poco en el tiempo, aquí estamos viendo la más bella tapa, ya es de 2009. Como podéis ver, pierde completamente ese formato de libro o de revista, se convierte en un libro objeto y aquí podemos ver, he cogido, hay muchísimos ejemplos, tienen más de 130 números editados y cuentan con más de 2.000 colaboradores para hacer todas estas ediciones. Y en este caso, me apetecía coger esta edición, que es la más bella tapa. Es también un ejemplo de cómo la más bella siempre juega con el lenguaje y los dobles sentidos, ¿no? Y ya por último, antes de pasar al siguiente participante, me apetecía destacar esta edición, que es de 2011. Se trata de la más bella revista. Está de nuevo jugando un poco con su propia forma de ser, esa reivindicación constante que hace la más bella de que ellos son una revista, porque hacen una publicación periódica, anual. Es cierto que luego ha ido cambiando desde 2011, esa periodicidad se ha ido perdiendo. Han hecho muchísimos talleres, muchísimas ediciones por encargo y todo está muy bien documentado en la página web. En este caso, la más bella revista vuelve a jugar con el doble sentido de revista. Revista, como todos la conocemos, en papel, pero también revista escénica. Y en este caso, esta revista fue presentada en el Teatro Pradilla, ¿no? Fue realmente muy divertido. Yo estuve ahí, yo formé parte del espectáculo y también era una revista que el propio espectador y comprador de cada número la iba creando él mismo, ¿no? Yo recuerdo de ir cogiendo página a página para tener mi propia revista en esta bolsita. Muy bien, vamos a pasar ahora a Ana García Pineda. Ana García nace en Sabadell, en Barcelona, en 1982. Es otra artista que también desarrolla su trabajo entre papeles, en este caso yo creo que más cerca del dibujo, pero también utilizando mucho la palabra, ¿no? El juego de letras. Por eso yo encuentro esa relación también con Pepe Murciego, en ese uso de la palabra como recurso artístico. Y también con un gran sentido del humor que juega con esos dobles sentidos, ¿no? En este caso estamos viendo, he querido seleccionar dos trabajos. Lo que estamos viendo en la pantalla es un proyecto que se llama 10.000 veces sí, que se puso en marcha en 2008 y que todavía hoy continúa en desarrollo, continúa en proceso y conforma una especie de instalación de dimensiones variables donde se puede leer frases como las siguientes: si lo olvido será mentira, si me trago a alguien me convierto en su madre, si escribo taxi en el bus me dejará en la puerta de casa, si olvido que me dejaste me seguirás queriendo, si solo inspiro y no expiro flotaré, si llevo otra ropa debajo de la ropa seré un superhéroe, si convenzo a todos de que no murió volverá, si le cedo mi muerte a un suicida seré eterna, si traslado todas mis pecas a la cara seré negra. Bueno, podría seguir leyendo toda la tarde. Vamos a seguir al siguiente proyecto. Este proyecto es el que podemos encontrar en Tabacalera. Tengo que decir que se me ha olvidado antes que Ana García Pineda es responsable de ediciones analógica. Ahora nos contará un poquito más de qué hay detrás de esas ediciones analógicas. Y aquí lo que podemos ver es la instalación Máquinas y Maquinaciones. Es de 2008 y, como digo, también está ahora mismo en Tabacalera. Si hacemos un zoom en la imagen, podremos ver cómo son las páginas que van a conformar esa edición, ¿no? Podemos leer cosas como máquina para que el Alzheimer solo afecte a tus recuerdos tristes, máquina para que los suicidas cedan los años que les quedan por vivir. Espera que me voy a mover. Forrar a mis amantes con tu piel. Bueno, como veis, el uso de la palabra está absolutamente imbricado dentro del trabajo de Ana. Y vamos a pasar por último a presentar a Gabriel Pericás. Me voy ahora para acá. Tiene un poco de performático, ya os digo, la sesión de hoy. Bueno, Gabriel Pericás nace en Palma en 1988, es el más joven de la mesa. Él es artista, es editor,
Se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y realizó un máster en Bellas Artes en Nueva York como becario Fulbright. Pericas es autor de libros de artistas, como el que estamos viendo en la pantalla, que es el primero que hace, que se llama Madera Curvada, de 2012. Y luego va a realizar un segundo libro de artista, que es este otro, que se llama Puff, de 2015, y es el que está en la exposición. Pero él, aparte, en 2013 funda Biel Books, que es una editorial de pequeña escala, dedicada a la publicación de libros de artista. Y de hecho, el último libro de artista publicado es este otro que estamos viendo en la pantalla. Es un libro de Patricia Esquivias titulado Folklores and Other Works, de 2019. Bueno, pues ahora ya sí, vuelvo al salón de mi casa y vamos a contar un poco cómo va a ser la mesa de hoy, ¿no? Cómo va a ser esta mesa de papeles y artistas, ediciones. Bueno, es una mesa donde vamos a tener muy presente el tiempo que nos está tocando vivir. Vamos a hablar también un poquito del futuro, pero también vamos a hablar del pasado, ¿no? Vamos a tener un espejo en el que mirarnos en el pasado y lo vamos a hacer al más puro estilo de Charles Dickens. Y de hecho, bueno, yo os he dicho que hay un moderador, 3 personas invitadas, pero no es del todo verdad. Hay también un invitado estrella, una sorpresa, y yo quiero que demos un fuerte abrazo al invitado estrella, que es el fantasma de la más bella pasada. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, Javier, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por invitarme. De nada, Pepe. Yo creo que era bastante importante que te invitáramos, ¿no?, a este Pepe Murciego de 2011, porque hay ciertas preguntas que ya te hacías en 2011 que nos pueden servir para volver a reformularlas ahora, aunque sí que es cierto que desde luego ha cambiado muchísimo el planteamiento actual, ¿no?, de 2011 a 2021. Bueno, Javier, ya seguro que no han cambiado tantas cosas. Yo sí, hombre, sí, Pepe. Te puedo asegurar que ha habido muchos cambios en el mundo desde 2011 hasta ahora y bueno, si quieres hacer una prueba, te invito a que me hagas algún tipo de pregunta. Vale, ok, te cojo el testigo, Javier. Te hago una pregunta. Ahora en 2011 lleva 3 años ya Manolo Borja Viller siendo director del Reina Sofía. ¿Quién es en 2021 el director del Reina Sofía, por favor? Bien, creo que nos estamos desviando del tema. Es mejor que apartemos un poco a Pepe Murciego de 2021, pero como digo, el fantasma de la más bella pasada nos va a acompañar en toda esta mesa redonda y nos va a ir aportando también algunos datos. Como digo, vamos a empezar ya con esta mesa, así que a los 3 participantes os pido por favor que abráis los micrófonos. Y yo creo que hay muchas cosas que vuestros proyectos editoriales y vuestra forma de trabajar tienen en común. Algo que os une a los 3 es la idea de, si me permitís la expresión, estáis dando vida a unos monstruos híbridos, ¿no? Son unos monstruos entendidos como algo orgánico, a menudo sin una forma definida, abstracta y volátil, de difícil definición, ¿no? En el caso de Ana García Pineda, esta definición extraña pasa incluso al proceso que tú misma defines como escribujar. Cuéntanos qué es eso, Ana. Bueno, pues a ver, es una palabra que me he inventado para algo que, bueno, que para mí es importante y, a ver, en realidad es algo muy sencillo, es bastante literal. Para mí el dibujo es un lenguaje. Entonces, no lo considero tanto como que estoy pasando pues, de la escritura al dibujo en sí, sino como pues, entre 2 idiomas, ¿no? Y bueno, pues los que tenemos la suerte de ser bilingües, pues nos pasa esto, ¿no? Pasamos de uno a otro y la idea es utilizar el idioma que en este caso tenemos para la idea que intento explicar, ¿no? Porque a veces la gracia de los idiomas es que tienen vacíos, ¿no? Algunos tienen expresiones, bueno, todos tienen siempre expresiones que no son traducibles, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que hago cuando escribo. Es curioso porque también el trabajo en papel y el trabajo editorial permite una flexibilidad que lleva a la deriva, ¿no? Y hay ciertas cosas por eso que incluso es difícil definirlo, ¿no? El propio Pepe muchas veces
él habla como de yo soy editor de cosas raras, ¿no? Y Pepe, cómo es en ese caso tu definición, ¿no?, de lo que haces? Bueno, yo siempre, ¿sabes qué pasa? Me gusta decir que hago cosas raras porque un poco las palabras que definen un poco ese tipo de publicaciones que yo hago y que colecciono y que amo durante tantos años, eh, son difíciles de explicar habitualmente para el público en general. Si ya lo son para el público habituado al arte contemporáneo, lo son todavía más para el público general. Entonces, cuando yo les digo que hago revistas experimentales o que hago revistas ensambladas o que hago revistas objetuales, creo que no queda explicado. Si digo que hago revistas raras, creo que queda mejor, parece que no, pero queda mejor explicado. Cuando yo le digo a mi madre que lo que hago son revistas raras, lo entiende. O a partir de ahí puedo empezar a explicarle qué hago, ¿no? Entonces empecé a usar mucho la palabra raro para explicar mi proyecto y al final decidí que era la definición más exacta. Además, un buen día busqué en la diccionario de la Real Academia qué decía de la palabra raro y es que era mi definición. Entonces, era tanto mi definición que decidí que a partir de entonces, pues eso, la más bella es un proyecto de edición rara. Y Gabriel, en tu caso, ¿cómo te divides, ¿no?, esa parte entre artista que también hace libros de artista y luego tu labor editorial? Yo creo que esta idea de la monstruosidad para mí sería como... es decir, para mí el intento es precisamente que no se note mucho la rareza, ¿no? Entonces, intentar como hacerlo pasar por algo como normal, ¿no? En el trabajo como artista, una de las cosas que hago son estas charlas, esta especie de performance donde yo aparezco como un orador que te cuenta una serie de cosas y la idea es pues, que yo me lo creo, ¿no? Que yo vengo y te lo cuento y no quiero, no, o sea, es decir, que la rareza de alguna forma tiene que colarse por algunas fisuras, ¿no? Pero la apariencia tiene que ser como de verosimilitud. Y lo mismo un poco con el trabajo editorial. Yo en realidad lo veo un poco como una performance también, ¿no? Como esa idea de que yo me cambio el sombrero y de repente estoy ejerciendo de editor, diseñador gráfico, distribuidor, etcétera, ¿no? de una empresa, ¿no? Como si fuese una especie de emprendedor. Eso lo he notado sobre todo cuando acudes a ferias o así, ¿no? Es como que estás ahí como con tu pequeño negocio ahí, como explicándole al público y tal. Pero la idea es eso, pasar como desapercibido de alguna manera, ¿no? Como que no se te note un poco, ¿no? Que no se te note esa excentricidad o esa monstruosidad, como tú dices, ¿no? Sí, y ahí está un poco como yo creo la similitud, ¿no? Entre la parte más performativa de mi trabajo como artista y la parte editorial, que no deja de ser un poco lo mismo, en realidad. Pero tomándomelo muy en serio, quiero decir, no utilizo como en plan, es una performance como para decir, es medio en broma o esto es que es un chiste. No, me lo estoy tomando muy en serio, pero no deja de ser eso, como una especie de trabajar como si fueses un editor, ¿no? Sí, de alguna forma filtrado por la práctica. Es curioso, Gabriel, porque has mencionado todos los papeles que tiene un editor, ¿no? Es gestor, es transportista, tienes que conocer de papeles, tienes que ser tú mismo quien distribuye, ¿no? Lo tenéis todo, ¿no? Vamos a ir hablando un poco de cada una de las cosas, pero sí que es cierto que una de las cosas que os une también a los tres, o a todos los editores actuales, es por un lado el impulso de editar, y luego la implicación personal, ¿no? Es una cosa, como tú decías, Gabriel, de yo me lo creo y por eso estoy metido en esto y lo quiero sacar adelante, ¿no? Estamos hablando de proyectos claramente personales y que si salen adelante es por el empeño personal normalmente de una o dos personas, ¿no? Esos proyectos personales que tienen muy difícil continuación en el momento que también uno ya se agota, pero que sí que es cierto que genera una red absoluta de afectos, ¿no? Que es la manera de no sucumbir y no caer derrotado, ¿no? En el caso de Pepe con La Más Bella, yo creo que si ha durado tantísimo un proyecto como este es también por esa red de afectos. Bueno, sí, como bien dices, ese impulso personal inicial, que en mi caso comienza a finales de los 80, o sea, hace muchos años, cuando yo estaba todavía estudiando bachillerato, ¿no? Ahí empecé a hacer un fanzine
que curiosamente se llamaba A la deriva, que acabas de decir tú esa frase, A la deriva, sin en ese momento saber qué era las derivas. Éramos chavales de instituto, no teníamos ni idea qué era la deriva, pero llamamos al fanzine que hacíamos en el instituto A la deriva. Luego, al poco tiempo, hicimos una revista que se llamó Dada. Tampoco sabíamos qué era el dadaísmo entonces, ¿no? Pero lo hacíamos, o no tenía muy claro. Y pocos años después, ya a principios de los 90, empiezo con La Más Bella. Ese impulso de querer publicar las cosas que haces, porque no las ves publicadas en otro lugar, y ver publicadas las cosas que hacen tus amigos, es un poco el impulso en el que yo, al menos en mi caso, comenzamos a hacer un fanzine primero, eso es La Deriva y Dada, y después ya en el año 93 con Diego Ortiz y Juanjo el Rápido, La Más Bella. Y esas ganas de ver publicado tus cosas, creyendo que es que no las publicaban otros, porque pues lo hago yo, ¿no? Tus cosas junto a las de los amigos y junto a las de artistas que admiras. Yo en ese momento tenía muchas ganas de publicar a gente que admiraba, ¿no? Y que admiraba en ese momento, que admiro ahora, o que sigo luego admirando hasta 2.000 personas que hemos publicado en La Más Bella, ¿no? En estos 27 años. Pero sí, esas ganas de ver lo que crees que no está hecho, ¿no? Digo crees porque en este momento también hay un punto de ignorancia absoluta, ¿no? De creer que no hay nadie que hace lo que tú quieres hacer y entonces te pones a hacerlo. Pero esa ignorancia es muy importante al principio e incluso ahora también, ¿no? Que te va como dando ganas de seguir, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Entonces, curiosamente, yo en ese momento que empezaba con La Más Bella también estaba pintando estos cuadros que justo me han traído aquí, ¿no? Este tipo de serie de cuadros que luego después dejé de hacer. Y curiosamente también Diego, mi socio Diego Ortiz, también estuvo en la muestra de joven de ese año. O sea, ese año seleccionaron a Pepe Murciego y a Diego Ortiz. O sea, nos seleccionaron a los dos de La Más Bella en este proyecto, cada uno con su proyecto personal, ¿no? Curiosamente, él con sus fotos y yo con mis cuadros. Y hay una cosa también de placer, ¿no? ¿Por qué lo hago, no? ¿Por qué mucha gente nos pregunta, pasados los años, y nos siguen preguntando por qué, ¿no? Y no hay un por qué, es más allá que un porque sí, y hacerlo por placer. Un placer para nosotros y un placer para también dar placer, ¿no? Para ofrecer ese placer. Y dentro de ese placer hay una parte, yo siempre digo que La Más Bella tiene como tres materiales imprescindibles, ¿no? Que son mucho más allá del dinero que hace falta para montarla o las llamadas a no sé quién o la producción que es muy dura o las cajas que hay que cargar de un lado a otro, todo eso, que son el placer, tanto nuestro como el que intentamos dar, el juego, porque nuestro proyecto es muy, muy juguetón, siempre lo ha sido e intenta serlo. Me hace mucha gracia que tú comiences la charla con ese fantasma que te has creado, porque ese juego está muy presente en los proyectos de La Más Bella, tú bien lo sabes. Y luego el amor, que tú llamas afecto, pero que es lo mismo, ¿no? Que al fin y al cabo es que nosotros damos mucho, intentamos, o sea, no sería posible La Más Bella, en nuestro caso no sería posible sin esas 2.000 personas que nos han dado su granito para que esto funcione y que muchas veces han apoyado incluso haciendo montajes o cargando cajas o colaborando en cadenas de montaje de muchos días para que esto fuera posible, ¿no? Y ese afecto, si tienes afecto y tienes amor, sería imposible. O sea, que decir, y seguramente por eso aguanta, y por eso estamos tantos años y por eso seguimos ahí, ¿no? No sé si te he contestado a la pregunta, pero es un poco eso, ¿no? Sí, de hecho, Pepe de 2011 tiene algo que decir también con esta implicación. Vamos a escucharle. No en vano afirmamos que cada ejemplar de cada edición de La Más Bella tienen en algún rincón alguna de nuestras huellas dactilares. En algún momento ha pasado por nuestras manos. Gracias, Pepe. Yo creo que esa implicación... Yo he visto las cadenas de montaje de La Más Bella, de pasar, bueno, y he participado en ellas, ¿no? De pasar horas y horas, como Charlie Chaplin, ¿no? En tiempos modernos, ¿no? Montando, efectivamente, esas revistas acaban teniendo las huellas de cada uno de los implicados, ¿no? Bueno, es una cosa que nosotros siempre decimos que creo que caracteriza un poco a este tipo de publicaciones. Creo que en este caso a todos los que estamos aquí también, ¿no? Y es que nuestras publicaciones llevan siempre, al menos nuestras huellas dactilares, a las nuestras, que dicen las de los editores. Y además la de mucha gente de montaje, en nuestro caso, porque usamos amigos para hacer las cadenas de montaje desde hace unos años, ¿no? Y eso las diferencia mucho de otras publicaciones que muchas veces no pasan, van directamente de la imprenta al distribuidor y del distribuidor al kiosco o a la tienda, ¿no? Y con lo cual el editor jamás las ve. Digo, no ve físicamente todos los ejemplares que ha editado. Ha tirado un libro de 1.000 ejemplares y a él le llegan 2 también, o 3, o 10, o 15, pero no 1.000, ¿no? Y en nuestro caso los 1.000 los hemos tocado. Y supongo que también le pasa a Ana y le pasa a Gabriel. Por cómo somos este tipo de publicaciones. Y luego esto de que también me gusta contar,
y que también lo contaría el fantasma del 2011. Y es que yo tengo la sensación de que con los 2.000 personas que han colaborado alguna vez en La Más Bella, si no con los 2.000, con 1.900 hemos tomado cerveza alguna vez. Ha habido una relación espumosa, quizá ha habido una relación de amistad y de cercanía. Da igual cerveza que vino, y da igual si es una cerveza o 20, pero las hemos tomado. Y eso parece banal, suena así como una cosa banal, y para nosotros es importante. Creo que esa relación es muy importante. Bueno, estamos hablando de la relación de afectos o de amor. Ahora vamos a pasar al de públicos. Es un tema algo particular, ¿no? Porque estamos hablando que normalmente este tipo de proyectos artísticos, los autoeditados, las ediciones limitadas, los libros de artistas, los fanzines, los fotolibros, suelen estar vinculados con un público muy especializado, un público bastante reducido, ¿no? Muchas veces amigo familiar, ¿no? En ciertas ocasiones. Y por tanto también hay que admitir que en muchos casos tiene un círculo muy pequeño o una salida comercial complicada, ¿no? En el caso de Gabriel, tú que eres el más joven de esta mesa, que de hecho naciste 3 años después del arranque de esas exposiciones de arte joven del INJUVE, ¿tienes esa misma visión del panorama actual, ¿no? De este público tan reducido y con una salida comercial muy reducida también? Sí, sí, o sea, así como en resumidas cuentas, sí, el público es reducido, la salida comercial es reducida y eso son, yo creo que factores que se tienen en cuenta desde el momento en que concibes el libro en sí. Quiero decir que lo concibes ya pensando o idealmente pensando en que va a tener una distribución difícil y que poca gente se va a gastar pues lo que 15, 20 euros en eso, ¿no? Pero bueno, de todas formas sí que la idea es como entrar un poco en el juego, si no, no estaríamos publicando. Y a mí me interesa muchísimo la idea de la noción de distribución como en abstracto y muy en concreto con estos pequeños objetos que producimos y como, como generarlos, digamos, desde un espacio como virtual como es un ordenador y después como producir esas cajas y cajas, ¿no? Esa idea de que tú haces un libro porque el saber no ocupa lugar y no tiene peso. Y después de repente, lo que decía Pepe, ¿no? Te llega el palet de la imprenta y te das cuenta del espacio que ocupa y de lo que pesa, ¿no? Pero lo que decía es que a mí esta idea de la distribución me interesa muchísimo y me interesa como intentar como jugar con eso. Y yo creo que si uno se cultiva de alguna manera la distribución y tiene en cuenta un poco el público al que se va a dirigir a la hora de concebir el libro desde el primer lugar, sí que puedes, sí que de alguna forma sí que puede dispersarse el objeto. Yo en mi caso, por ejemplo, tenemos que agradecer como mucho a las librerías, por ejemplo, ¿no? La idea de que tú lo puedas llevar y puedas estar en una librería y pueda encontrarse con un público así como esporádico que no te conozca o lo que sea, eso es como muy interesante. Yo, de hecho, empecé a publicar porque trabajaba en una librería, estuve trabajando en la librería del MACBA durante unos años y fue en ese contexto donde se me encendió un poco la bombilla del interés por poner libros en circulación. Las ferias de libros, por ejemplo, es algo que a mí me parece súper interesante, ¿no? Por lo que te decía antes de la idea de presentarte como un feriante, ¿no? En el sentido más literal de la palabra, y llevar tu producto al mercado como, ¿no? De primera mano. Y es muy interesante, ahí se ve mucho la parte performativa donde tú estás contando las historias de cada uno de los libros que has publicado, ¿no? Esa idea también que decía Pepe, ¿no? De esa gente admirada que tú has querido publicar y que de alguna forma ahora te ves ahí ejerciendo como vínculo entre el artista o el libro y un potencial público, que no solo es el público, sino que también es el potencial comprador, que de repente es una figura muy interesante, porque no solo es el público, sino que de repente es un cliente también, ¿no? Y eso es muy interesante. Y por último, sí, no sé si se ha mencionado o si lo habíamos como hablado también antes, el tema de Internet, ¿no? La página web de la editorial, por ejemplo, es una tienda online y funciona como tal funciona como tal. O sea, tienes todos los atributos de una tienda online, menos la función, es decir, como menos
¿cómo se diría? Como es menos la rentabilidad, esa es la palabra que buscaba. Todos los atributos de una tienda online menos la rentabilidad. Pero ahí está también, ¿no? Y funciona como distribución. Y una cosa que me gustaría comentar, eso que decías de las huellas dactilares que están en todos los libros. Si compráis libros en la web de BL Books, las huellas dactilares que os vais a encontrar son las de mi querida madre, que es la que se preocupa de la logística cuando en los momentos en los que yo estoy en Estados Unidos, porque vivo pues un poco a caballo y la mayoría del stock está en Mallorca, en la casa de mi madre, y es la que buenamente y desinteresadamente se dedica a empaquetar y llevar a la oficina de correos los libros para ser enviados. Así que bueno, ahí están todos esos canales de distribución que para mí son como súper interesantes, como explorarlos y lo que decía, ¿no? Como participar de ellos y ver un poco qué pasa. Bueno, ahora seguimos hablando de distribución, pero veo que hay un comentario, una pregunta en el chat y os la leo, ¿no? ¿Qué de político hay en vuestro arte? Es curiosidad, la relación arte y política no es necesaria, pero existe. Yo este comentario lo voy a intentar ampliar un poco más y relacionarlo con lo que estamos comentando. Al ser un tipo de trabajo, de arte, no quiero decir minoritario, pero entenderme, es un tipo de trabajos que está muy delimitado para un público muy interesado y muy particular. ¿Hay más libertad en el momento en que no va dirigido a un público generalista? Es decir, ¿se pueden tocar ciertos temas, por ejemplo, políticos, que de otra manera no estaréis tocando? ¿Se puede ser más políticamente incorrecto? ¿Puedes tener una libertad que de otra manera no lo haríais? Esto es una pregunta general, os la suelto al aire. Bueno, yo creo que nuestro posicionamiento ya es político en cuanto a lo que estamos haciendo, ya estamos en una posición bastante política. En cuanto a posicionarnos en un lugar que de esa monstruosidad que decías tú, o esa rareza, ya estamos posicionándonos. Y sí, seguramente si tú quieres llegar a los kioscos, a lo mejor hay cosas que no podías hacer. Pero eso ya es una cosa más, ¿no? Yo creo que nuestro posicionamiento es político per se, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, mi sensación. Ana, ¿tú cómo lo ves? Hay ciertas frases de tus trabajos que también son políticamente incorrectos. ¿Y como cuál? Bueno, Tomás, mira, el propio que he hablado el que he leído al final. Bueno, si traslado todas mis pecas a la cara, seré negra. Hay algunas frases más, ¿no? Había una frase que era como, si como caca, cagaré comida. Bueno, te quiero decir, en un momento que estamos de absoluta, ¿cómo decirlo? Puritanismo, ¿no? Estamos cayendo en un puritanismo un poco peligroso. Ciertas frases como las que estoy leyendo, pues pueden parecer extrañas, ¿no? Dentro de diferentes contextos. Yo cuando me hago una pregunta es porque realmente me interesa la respuesta. Pasa como a Gabriel, realmente yo me lo creo, ¿no? Y por eso lo pregunto. No pienso en ningún momento si es políticamente o políticamente incorrecto. También estoy de acuerdo con Pepe de que nuestro trabajo es político, porque al final salir al mundo y decir lo que piensas es un riesgo. Y yo creo que ya el propio hecho de producir y de hacer arte es arriesgarte y tener una posición política. No creo que estemos libres de hay más gente que está escribiendo en el chat. Os quiero hacer una pregunta un poco más general. Igual sigo contigo, Ana, porque estás contestándome tú. Con un panorama como el que estamos planteando, ¿qué consejos podemos dar a alguien que quiere editar su propio trabajo, que quiere editar el trabajo de otros amigos desde una manera amateur o profesional, ¿no? Yo conozco sobre todo el trabajo de Pepe, ¿no? De igual arrancarlo de una manera más amateur, pero convertirlo luego en una cosa profesional, ¿no? ¿Qué consejos podemos dar, o en tu caso, Ana, que igual la edición es analógica, tiene menos recorrido, cómo te lo estás planteando, ¿no? Bueno, pues lo único que puedo decir es que lo hagan. En realidad es una excusa, ¿no? Yo un día pensé que era para ser una editora y tener una editorial, lo único que tenía que era inventarme un nombre, ¿no? Y eso es lo que hice. Ediciones Analógica no deja de ser
algo que hago yo y básicamente muchas veces para mí, ¿no? O sea, empezó como un proyecto para autoeditarme publicaciones que además están hechas de manera analógica, ¿no? O sea, sin tener las posibilidades o los medios de llevarlo a imprenta, dije, bueno, pero es que puede ser una publicación, ¿no? Y puede tener un tiraje. Sí, soy masoquista, sí. Bueno, también existen los papeles estos de calcar, que son bastante maravillosos y se pueden hacer bastantes tiradas. Y luego pues está lo que decía Pepe, que me ha encantado, de tener tu huella, ¿no? Y a mí eso es algo que me interesa mucho. A ver, con ediciones analógicas también saqué la segunda edición del libro de máquinas, que es el que está en la exposición y que puedes comprar en mi web y vendrá con un montón de huellas dactilares mías. Y nada más, y que creo que lo mejor que se puede hacer es, como hemos estado hablando, pues proponer estos proyectos desde el placer, desde el juego y del amor. Desde que me ha encantado eso que has dicho, ¿no? Estos tres pilares que yo creo que lo hacemos por eso, porque no creo que ninguno de nosotros esté planteando si va a tener un público muy grande o muy pequeño, ¿no? O sea, que eso no creo que sea lo más importante, la verdad. Oye, yo creo que el fantasma de Pepe de 2011 tiene algunas recomendaciones, ¿no? para dar. Vamos a ver qué dice. Oye, Javier, es que yo creo que estoy hablando mucho. Igual podemos traer a Diego Ortiz también. Bueno, pues venga. Hola, ¿qué tal, Javier? Mira, estas son mis recomendaciones, ¿no? De 2011. No editar más de la cuenta, más caro de la cuenta, más malo de la cuenta. ¿Estáis de acuerdo? No editar más de la cuenta, más caro de la cuenta, más malo de la cuenta. No me lo he inventado, lo han dicho los fantasmas. Bueno, yo creo que eso es una cosa que también contamos alguna vez, ¿no? De cuando alguien nos pide consejo de cómo hacer las cosas, de tener cuidado, ¿no? Tener cuidado hasta dónde puedes llegar, ¿no? Si tú sacas una revista, un libro y te crees que vas a vender 10.000 ejemplares y vas a la imprenta y le pides que haga 10.000 y pagas esos 10.000 y luego solo vendes 100 o 1.000, es un fracaso absoluto y una ruina. Si eso mismo haces 50 ejemplares y los vendes todos en la Feria Tenderete de Valencia, que es una de las mejores ferias de publicaciones raras que hay en España que yo conozca, pues es un éxito brutal. Y al día siguiente harás más o harás otro, o otra publicación diferente, ¿no? Creo que saber hasta dónde puedes llegar es importante. Digo esto desde un punto de vista que alguna vez en La Marbella nos hemos pasado y hemos tenido problemas de tener cajas y cajas y cajas y cajas de cosas, ¿no? Porque tenemos una publicación que tiene un volumen importante y cuando haces 1.000 ejemplares de eso, el volumen es un furgón, ¿no? Pero sí, que hay que saber medir, eso es importante, saberte medir, ¿no? Para este tipo de proyectos es muy importante. Para este tipo de proyectos que no se fijan tanto en lo económico, o que tienen que pagarse, pero que no estamos ya, por lo que dice Gabriel, ¿no? Que hay una página web en la que se puede comprar, pero que no funciona como tal. Pues eso me pasa a mí también con las máquinas Bellamatic que pusimos en marcha, ¿no? Este proyecto que si conocéis, que es un proyecto de máquinas expendedoras de arte o máquinas expendedoras de publicaciones artísticas, que por cierto se vendió el libro de Ana en una de ellas, en el que estaba en Matadero, y que realmente no sirven para vender exactamente, sino para mostrar, ¿no? Para hacer una cosa de visualizar esos productos, más que para vender, que se venden 4 o 3 o 1 o ninguno. Y sirven más de embajadores de los proyectos que de comercio. No sé si... Sí, volviendo un poco también a la distribución, ¿no? Nos estás contando esas máquinas expendedoras de arte que también puso en marcha La Más Bella, ¿no? Con diferentes formatos. Antes Gabriel estaba comentando también esa distribución que la mayoría de las veces os encargáis vosotros mismos con ayuda de amigos, con ayuda de familiares y también lo importante que es en algunos casos tener la oportunidad también de hablar con las librerías. Vuelvo otra vez al fantasma, es que tiene muchas ganas de hablar, y os leo lo siguiente, ¿no? Os digo lo que... No, vamos a dar voz al fantasma de Pepe de 2011 a ver qué nos quiere contar. Si una librería tiene fanzines, libros de artista, proyectos autoeditados por los propios poetas, creadores, si usted se encuentra alguna vez con un librero de este tipo, por favor, dele un abrazo de nuestra parte. ¿Os encontráis mucho esta experiencia? ¿Tenemos la suerte o tenéis la suerte de encontrar todavía a día de hoy esos libreros que contra viento y marea
quieren trabajar también no solo con los bestsellers, sino también con aquellas publicaciones más independientes o más alternativas? Sin duda, los libreros y libreras, los pocos que quedan, ¿no? O sea, eso al menos yo me lo encuentro más en librerías de proyectos personales, ¿no? En grandes cadenas. Sí, también, aparte de los libreros, hay algunos proyectos que de nuevo son proyectos personales que ayudan a su vez a este tipo de iniciativas más pequeñas, ¿no? Yo estoy pensando, me parece que Pepe lo ha comentado antes, esa visibilidad de algunos proyectos, en el caso de Edita, ¿no? Por ejemplo, o incluso también tenemos que admitir que fue muy importante en una época, incluso Arco, ¿no? La Feria Arco, tener esos stands, o eso que decía Gabriel, ¿no? Esos tenderetes donde vosotros mismos editores también erais las personas que se quedaban ahí 10 horas al día mostrando, enseñando los trabajos, ¿no? ¿En qué momento, aparte de los libreros, hay otros proyectos donde se juntan y donde podéis compartir éxitos y penurias los editores? Bueno, yo creo que ahora hay muchas ferias. Bueno, no sé si en este momento, claro, pues por este año y medio no, pero me refiero que sí que llevamos unos años que el panorama de lugares donde mostrar todo eso es mucho. Pienso en Edita, que es este festival que se hace en Punta Umbría, Huelva todos los años, desde hace casi 30 años, o en Tendrete, que lo nombraba antes, de Valencia, o en Hostia, un libro, que se hacía en Madrid, o en Poetas, que se hacía también en Madrid. Sí. O sea, que realmente hay un montón de lugares, pero también porque hay mucha gente haciendo cosas chulas, haciendo cosas bellas, que yo llamo, ¿no? Y mucha más que cuando yo empecé, sí, o al menos entonces yo no las conocía. Pero esa gente la hace también con mucho cariño, que esa gente que está ahí, bueno, en esas ferias suelen estar los editores, pero quien está detrás de esas ferias también son gente que tienen librerías, o tienen pequeños eventos, o tienen también una propia editorial, y que además de su trabajo de editor o de tal, hacen mucho más, ¿no? En Madrid hay alguna librería así, ¿no? Que de repente, además de tener una librería, hacen un festival y además de hacer un festival, organizan un evento, y además de hacer un evento, hacen cosas en la librería. O sea, que de repente el trabajo se multiplica por 20, ¿no? Y como eso no hay unas cuantas gentes que antes no estaban y que ahora pues sigue, ya unos años que sí que hay un caldo ahí, ¿no? Y que yo creo que eso viene muy bien para los que están ahora empezando, ¿no? Pues mira, hablando de lo que están empezando, Pepe, tú si quieres, ahora lo podemos enlazar con un poco de tu historia de la más bella, con Diego. Nos has hablado de la deriva, nos has hablado de alguna publicación inicial, pero también yo sé lo importante que fue en un momento dado, justo antes de arrancar la más bella, una publicación independiente como era el Canto de la Tripulación, el Canto de la Tripulación, que la cabeza visible era Alberto García Alix, pero que realmente tenía como un grupo de amigos por detrás que le apoyaban muchísimo, y era una forma también de autopublicarse o publicar a los amigos. Y fue una revista realmente importante para aquella época, y que vosotros también fue una manera de iniciaros, ¿no? De arrancaros a hacer algo parecido. ¿Cómo estáis viendo vosotros el panorama actual, ¿no? Es una pregunta general a los tres. ¿Cómo estáis viendo el panorama actual? Yo sé por la parte de La Más Bella que efectivamente La Más Bella ha servido a su vez de modelo para otras ediciones raras o ediciones independientes extravagantes, pero ¿cómo se mantienen o cómo veis vosotros ahora mismo el panorama? Bueno, vuelvo a hablar yo, pero no. Brevemente. No, sí, nosotros, la verdad que, por ejemplo, tú lo acabas de decir, el Canto de la Tripulación para nosotros fue un poco, yo no digo el padre, sino la madre, porque es una revista, fue la madre de La Más Bella, ¿no? Sin darse cuenta, ¿no? Alberto García Alix fue a dar un taller una charla de fotografía al Centro Cultural de Arganda del Rey, donde estábamos apuntados Diego y yo en un taller de fotografía en el año 89. Y de repente quedamos alucinados, porque justo el día ese él venía de la imprenta, de recoger el número 1 de Canto de Tripulación, venía eufórico y nos regaló uno cada uno, nos contó, habló más de su revista que de su fotografía. Y entonces aquel día salimos de allí diciendo: queremos ser Alberto García Alix. No tenemos tatuajes, no tenemos muerto grande, solo nos drogamos con cerveza, pero queremos ser Alberto García Alix, ¿no? Y no porque nuestra cabeza iba por otro lado, pero eso fue el impulso. Con lo cual, años después nos dimos cuenta que eso era irse nuestra madre. Cuando vimos esas fotos, que las hay de aquel encuentro, y que estábamos ahí, Diego y yo, pues bien, ¿no?
Por cierto, antes, una cosa que dijiste erróneamente antes, Javier, es que La más bella... bueno, es que La más bella, Juanjo el Rápido, que es el tercer bello, estuvo con nosotros 5 años, no solo uno. Antes ha dicho que estuvo solo hasta el segundo, no estuvo hasta el quinto. Pero bueno, luego también nos gusta, con los años, ver que hemos sido padres, ¿no? O madres, ¿no? Y más bien madres. Hemos sido madres de proyectos como La Lata, de alguna manera, o tíos o abuelas, no lo sé, o tías o abuelas, que a lo mejor no somos madres directas, sino que se han curtido de muchas cosas, ¿no? Y hemos sido madres de un proyecto que se llama La Bola, que hacen en una chica, Alba González, desde León y ahora desde Valencia. Bueno, sí, eso está muy bien, ¿no? Que de repente te das cuenta que hay gente que está haciendo cosas que tienen que ver contigo, ¿no? Y que cuando luego las conoces te dicen, sí, claro, yo hago esto porque empecé a comprar tus revistas, ¿no? Y eso es muy, muy gratificante. No sé si mucha responsabilidad, pero es muy gratificante. Y yo creo, vuelvo a decir que ya lo he dicho antes, creo que lleva unos años habiendo un cultivo de revistas y de publicaciones y de artistas que se dedican a las publicaciones muy grande, ¿no? Y ahí está, y de cosas que se han organizado en torno, que de hecho tú has organizado algunas, ¿no? De bibliotecas que se interesan por comprar este tipo de publicaciones, de festivales, de gente que de todo tipo o sea, al final la edición se ha convertido en una forma de hacer en el arte contemporáneo, que ya había unos cuantos que lo hacíamos, pero ahora creo que hay muchos. Y algunos que se dedican solo a eso y otros que además de hacer performance o además de hacer pintura o además de hacer, no sé, escultura o lo que sea, o vídeo, hacen publicaciones como una parte más de su trabajo artístico, ¿no? Y, o sea, yo creo que el caldo ahora, desde hace unos años, es muy grande, o esa es mi sensación. Cuando yo voy a esas ferias, alucino con lo que hay, ¿no? Y Ana y Gabriel, ¿vosotros os habéis mirado en algún espejo? Algo que hayáis dicho, oye, yo quiero hacer un proyecto parecido a este, ¿no? Este es ese espejo donde me quiero mirar. O no, o igual ha sido pura improvisación o pura creación. Gabriel, si quieres empezar tú. Sí, bueno, yo cuando empecé, ¿sabes qué pasa? Que me da mucho miedo como empezar a dar referentes y olvidarme de gente. Porque, claro, referentes hay muchísimos y gente o proyectos que han servido como impulsores, como referencia o como acompañantes, sí, obviamente muchísimos. Y de hecho, una cosa que debería haber dicho cuando preguntabas por lo de las recomendaciones, creo que una recomendación muy importante es consumir. No consumir más, no consumir así, sino consumir libros, ¿no? Como ser consumidor de libros. Y a mí, de nuevo, me ayudó muchísimo trabajar en una librería y ver muchísimos libros. Y leerlos, aunque fuesen libros de fotografía, aunque no fuesen libros de lectura, pero sí leerlos, ¿no? Porque de alguna forma algo que es muy bonito, que sí que une a todas las cosas que se publican en formato de libros, que de alguna forma los lees, ¿no? Y acostumbrarte a leer eso y eso de alguna forma es como muy, ¿cómo diría? Fundacional para el trabajo personal. Lo mismo como artista, ¿no? O como, yo siempre lo pienso, ¿no? En realidad, por mucho que uno sea artista o que sea editor, el 99% de las veces que te relacionas con un libro o con un trabajo artístico es como público. ¿No? ¿Verdad? Mucho más a menudo que como creador o como productor. Y eso para mí es súper importante. Y de nuevo, estar en la librería en esos primeros años y rodeado de muchos proyectos en Barcelona. Además, en Barcelona hay una tradición de editorial muy fuerte. Yo vivía en Barcelona en ese momento, en 2013, cuando empecé la editorial. Hay una tradición editorial muy fuerte, hay una tradición de diseño gráfico muy fuerte y había mucha gente interesada por publicar. Había también como una especie de abuso del que no sé si sigue existiendo por parte de las instituciones, de siempre publicar catálogos y sí que de alguna forma yo creo que entré en el mundo editorial en un momento en el que los grandes catálogos, las ediciones de 5.000 catálogos de los museos y así, estaban completamente en declive porque las webs empezaban a tener como muchas fotografías y así, y de repente estas ediciones un poquito más especiales, un poquito que aportaban como un valor añadido, muy entrecomillado, de repente tuvieron más protagonismo y tenían más espacio en las mesas de las librerías.
Y en ese momento había proyectos como Safe As Publications, que llevaba Ferran el Otro, Crew. De nuevo, es que no quiero dar nombres por miedo a olvidarme de gente. Pero sí, ha habido muchísimos proyectos y ahora, mientras estamos hablando, aquí mismo en Donosti, donde yo me encuentro ahora mismo, este fin de semana pasado y durante toda la semana está habiendo una especie de feria pop-up en una especie de organización como de artistas y arquitectos así, que se llama AZPI, que han invitado a una gran cantidad de editoriales independientes y gente fancinera y así, pues a enviar libros, y hay una librería aquí montada temporal que va a durar una semana. Quiero decir, hay mucha historia, y a nivel internacional, que ahora mismo en esta situación donde los desplazamientos se hacen más difíciles por el tema de la pandemia, sí cuesta más como pensar más en global, ¿no? Pero yo que he estado viviendo en Nueva York y he participado en la Feria de Libros de Nueva York, eso es una locura. Ahí se te va la olla de la cantidad de gente que está editando a un nivel muy fuerte y la cantidad de gente que viene a gastarse el dinero y a comprar libros, aunque sea solo a verlos, pero también a comprarlos, ¿no? Y de nuevo, es que podríamos dar nombres, pero sería injusto para los nombres que no daríamos. Pero sí, yo creo que goza de buena salud porque en realidad, bueno, un poco por lo que hemos estado hablando, ¿no? En realidad se nutre más del amor y del entusiasmo y la pasión que de la rentabilidad. Así que... Qué bien. Y Ana, en tu caso, estos, no sé si te suenan o compartes un poco los ejemplos que han dado Pepe y Gabriel, o no sé si en tu caso tienes otros referentes o vas por libre. Que han contestado muy bien, y además a mí me pasa como a Gabriel, que prefiero no dar nombres porque yo soy un despiste y luego me olvido de los más importantes. Pero No. bueno, me lo han contestado, sí. Yo admito que con todo, en los últimos años sí que se ha notado muchísimo toda esa, digamos, influencia digital, ¿no? De cómo ha ido acabando con muchísimas revistas y periódicos en papel. Y justo este tipo de trabajos en los que estáis metidos, yo creo que todo lo contrario, se han hecho más fuertes, se ha hecho dentro de la precariedad en la que nos encontramos todos, ¿eh? Pero yo creo que se han hecho más necesarios, ¿no? Y se han hecho más fuertes justamente por la objetualidad, la que defienden, ¿no? Es justamente en un momento que es todo tan digital, este tipo de revistas objeto, los fanzines, los fotolibros, son más necesarios que nunca. Es como la parte fundamental de este tipo de publicaciones, que ahora mismo son, como digo, más necesarios que nunca, ¿no? Estamos llegando ya a las 8 de la tarde, llevamos una hora hablando. Igual es buena hora para arrancar con algunas preguntas, si alguien más, aparte del chat, alguien se quiere animar a hacer una pregunta, abrir el micro y abrir la cámara. Levantar primero, si queréis, la mano, si sabéis hacerlo, a través de Zoom. Y si no, que alguien se anime a abrir el micro y... David, adelante. ¿Qué tal? Bueno, nada, agradeceros a todos la charla, estoy disfrutando y escuchándoos. Y bueno, la verdad es que sí, me apetecía saludaros y también pues lanzar alguna pregunta, ¿no? Que en este sentido tendría que ver más quizá con el tipo de distancias o proximidades que se genera entre vuestro trabajo como artistas, ¿no? Porque la base de los tres está en la práctica artística, y después está este otro papel desde la edición, ¿no? Desde, bueno, todos estos roles que habéis estado planteando. Porque, bueno, algunas veces, como habéis dicho, pues la llegada o la entrada a la edición tiene que ver con una necesidad, un deseo de autoeditar algunas cosas vuestras, ¿no? Como habéis estado explicando. Y luego, bueno, desde el presente, pues os quería preguntar sobre eso, ¿no? Porque a veces cuando estás con esos roles que se complementan y se retroalimentan, ¿no? Y lo entiendo así, lo disfruto así, en el caso de los tres, porque conozco las producciones, pero ¿cómo lo veis, ¿no? ¿Cómo os afecta esto, ¿no? ¿Qué tipo de distancia o qué tipo de proximidad? O si a lo mejor querríais sacaros otro libro y preferís no hacerlo y sacar a otro artista o a otra persona, no sé, ¿cómo manejáis esa práctica vuestra propia y la práctica de representación de otras personas que implica
vuestras líneas editoriales. En mi caso, bueno, me siento especialmente interpelado por la pregunta porque para mí, de alguna manera, no hay una distancia, ¿no? O yo entiendo como la edición Es decir, la razón por la que yo publico libros de otros artistas es porque de alguna forma me ayudan o de alguna forma tratan temas o son proyectos que a lo mejor me hubiese gustado hacer a mí o que de alguna forma siento que acompañan bien mi trabajo como artista más al uso, ¿no? Y en general, por volver un poco el origen para mí de publicar libros tiene que ver con estas performances donde yo me dedico como a la oratoria, ¿no? o a hablar, ¿no? Y ese ejercicio de hablar o de más recientemente también como escribir esos guiones que después se van a hablar, en realidad es un ejercicio como de componer información, ¿no? Para mí es un ejercicio muy escultórico, al fin y al cabo, donde la materia es la información, ¿no? Que abunda además, ¿no? Y de alguna forma algo que nos ocupa mucho en esta época es esa gestión de la cantidad de información, ¿no? Y entonces, para mí el trabajo en performance tiene mucho que ver con eso, con gestionar y recomponer y articular información a partir de la escritura, pero entendiendo la escritura como un ejercicio escultórico, y en realidad la labor editorial la entiendo muy en esa misma línea, ¿no? Como componer utilizando piezas como citas de alguna forma, ¿no? Piezas como que puedan ser de otros y que ocupando un espacio grande y un espacio como de sí mismos puedan contribuir discursivamente, digamos, a mi propia práctica como artista. En realidad, mi editorial se llama BL Books. BL es el diminutivo de Gabriel. En realidad es una cosa como muy personal, ¿no? Que tiene que ver con mis intereses y con mi práctica como artista, porque en realidad no se pueden separar, yo creo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? Mira, Javier García, adelante. Abre el micro si quieres. Hola, muy buenas. Sí, ¿qué tal? Nada, no, simplemente decir que, hostia, que me está gustando mucho lo que estoy escuchando, porque veo, se parece mucho a... Yo ya estoy dando clases, he escrito en el chat, ¿no? Tengo una productora que se llama Sense of Motion, ¿no? De Barcelona, llevamos 10 años. Conozco también la precariedad en el mundo del arte, ¿no? Se pasa mal. Hicimos una serie que se llama Broken, que hablaba sobre, yo creo que sobre los efectos del neoliberalismo, ¿no? La gente joven sin futuro. ¿Por qué digo esto? Porque me gusta mucho este tipo de arte que estoy viendo, porque en mis alumnos lo estoy viendo también últimamente, ¿no? Es como muy personal. Son voces muy... O sea, a mí me gusta mi arte, soy de 87, ¿eh? Y ahora me siento un poco viejo, es muy bonito, porque mi tipo de arte es como buscar temas universales, ¿no? Lo de toda la vida, un poco, ya me entendéis, ¿no? Y expresarte. Y estoy viendo que lo que estoy viendo hoy con mis alumnos, que hoy vengo de un rodaje, que son voces muy particulares, es muy bonito, es como que yo siempre también me he expresado como yo veo la vida, pero como más encubierto, ¿se entiende? No, como más debajo de un tema universal, no como una voz particular concreta que dice, este soy yo. Y yo creo que va por aquí este tipo de arte, y creo que es muy interesante, es como muy microrelatos, ¿no? Que te hablan muy sincero, muy de corazón y sin complejos y muy, muy veraz. Y ya está, una reflexión breve. Y aquí estoy, cualquier ayuda, porque en mi productora somos humildes, ¿eh? Estáis invitados y haremos piña. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Javier. Yo quiero hacer el último llamamiento a ese Pepe Murciego de 2011 para vincularlo también un poco con el futuro y con un futuro un poco ruinoso, ¿no? Que nos espera, que todos somos conscientes de que toda esta crisis sanitaria está afectando también a nivel económico y todo lo que nos queda, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Pepe ya también para ir cerrando. Lo siguiente, si en crisis cierra la imprenta, siempre te quedará la fotocopiadora y si no, las manos. ¿Opináis esto? Totalmente.
Ahí nació Ediciones Analógico, o sea que no podía estar más de acuerdo con Pepe. Eso lo dije hace, dices, que lo dijo ese Pepe Fantasma, yo no recordaba que hubiera dicho eso, pero me En parece 2011, sí, sí. En 2011 en revista, en la más bella revista. Diego, y tú decís esto. También... Bueno, esto de los que estaba diciendo Javier, el otro Javier, de que los proyectos son muy personales, en nuestro caso, creo que en estos 3 casos es muy claro, ¿no? No sé si en todos los casos de las editoriales de ese tipo, ¿no? Es más, me hacía gracia cuando decía Gabriel que su revista se llama, su editorial se llama Biel por él y que Ana es analógica por Ana y nosotros la más bella porque es evidente que somos los más bellos. Así pero quiero decir que son proyectos muy personales y eso creo que es lo que hace que se mantengan en el tiempo, ¿no? Porque realmente la más bella solo ha tenido, que yo recuerde, una crisis importante, así como de pensar si podíamos seguir o no. Y generalmente nos dimos cuenta de que no podíamos no seguir, porque formaba parte de nosotros. Es decir, que para mí el proyecto soy yo. Un poco, cuando me dicen, es que tú, ahí también habla ahora que si el trabajo artístico y el editor, cómo se llevaba juntos. Yo es que para mí no hay diferencia, no hay, y eso estoy de acuerdo con Gabriel también, no hay diferencia. Y yo publico cosas de muchísima gente porque cada número tiene, pues eso, trabajos de 25, 30, hasta 100 artistas en algunos casos, ¿no? Pero hay mucho personal, con lo cual no puedes parar. Es decir, yo podría parar 1 año, 2, 5, 10, pero seguiría siendo la más bella. Soy la más bella, junto con Diego Ortiz, y entonces no es posible que se acabe. Se acabará cuando nos acabemos nosotros, ¿no? O sea, que se forma parte, en mi caso al menos, creo que forma parte, y esto nos hizo sobrevivir también en el momento de crisis gorda que hubo, que siempre hubo alguna, ¿no? O pequeña crisis, que tampoco fue gorda, ¿no? No sé. Antes, quería decir una cosa más. Estoy hablando, entre el fantasma y yo estamos hablando demasiado, ¿eh? Perdón. Claro, habla el fantasma, que soy yo, y el yo actual. Eso me asusta un poco, pero bueno. Antes has hablado un poco de esto de futuro, de cómo lo objetual está funcionando ahora muy bien, ¿no? A nivel editorial, por ejemplo, ¿no? Y a estos niveles de la edición, ¿no? Que es verdad que la mayoría de la prensa ya se ha convertido en digital y pronto desaparecerá por completo, como tiene lógica. Si todavía se venden periódicos, es porque hay una gente de cierta edad que todavía compra el papel, que yo lo veo, que vivo en mi puerta de portal en kiosco, y ahí quien compra son gente mayor, generalmente el kiosco, ¿no es así? Sí, sí. Y entonces desaparecerá todo lo físico en libros que no sean bellos o que no sean bonitos o que no tengan una intención de objeto más allá del libro. Y eso hace como 10 años, creo que fue antes, esta mañana, pensando en eso, he hecho memoria, creo que fue en un festival al que fuimos invitados en Luxemburgo hace unos años, hace como 10 años, que se llamaba Colofón. Creo que fue allí donde alguien dijo que las bibliotecas del futuro iban a tener una sala muy pequeña llena de dispositivos informáticos, ¿no? Para ver todo el fondo editorial de esa biblioteca, todo el fondo editorial, todas las referencias bibliográficas, y una sala muy grande donde tenemos a nosotros que no cabemos, que no pueden tenernos nunca del todo en un dispositivo informático, ¿no? Al menos en mi caso, ¿no? Y entonces a mí eso me pareció que me salvaba un poco. No sé si me ayudó o fue terrible, pero sí. Y veo, por ejemplo, que eso está ocurriendo también en el mundo del disco. Ha vuelto el LP, ha vuelto el vinilo, pero ha vuelto de lujo. Ha vuelto siendo un objeto bonito y bello, ¿no? No ha vuelto de la manera sencilla que yo compraba muchos discos y fui coleccionista de discos, que era la manera sencilla y que ibas ahí a metralleta a mirar, ¿no? A las tiendas de discos a mirar ahí como tal. No, ahora los discos que están saliendo y de repente, hace poco oí que se están vendiendo más vinilos que CDs. Y dije, me estoy quedando atrás. Y me doy cuenta, y es por eso, y es porque están viendo esos vinilos la gente que está publicando vinilos lo publica de una manera bella, ¿no? Con unas carpetas maravillosas, con un contenido maravilloso, a colores los discos, los vinilos, yo qué sé. Quiero decir, piensan mucho en el objeto, que es a lo que voy, ¿no? Y eso bueno, antes que lo lanzaste, pero no quería haber dicho eso en ese momento, ¿vale? No, muy bien, porque efectivamente yo creo que estamos tendiendo a eso, absolutamente, ¿no? Es otra forma de consumo de una cultura cercana, una más utilitaria,
y otra más de afectos, volvemos a los afectos, ¿no? Aquellas cosas que quieres conservar y que, bueno, uno es consciente, ¿no? Yo mismo ahora la compra de música es mediante plataformas o descarga, ¿no? de pago, pero sigo conservando o vuelvo a comprarme aquellos discos que escuchaba hace 20 años atrás, que los vuelven a remasterizar y los quieres tener, ¿no? Esa edición la quieres tener. Pues lo mismo también, ¿no? Con las ediciones de publicaciones especiales, que, bueno, quieres tenerlas, ¿no? También en casa. Efectivamente, cada vez que uno quiere una edición rara como es de las más bellas, se tiene que ir ampliando la casa, porque los formatos no da, ¿no? No da para todo, ¿no? Ya llega un momento que en las bibliotecas de uno, para que entre un libro, tiene que salir otro. Pero si no, ya llega un momento que no entramos en las casas. Bueno, si queréis, vamos a ir cerrando la sesión. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario último, alguna pregunta, alguna cosa indiscreta? Nada, yo sé que hay una pregunta que todos tenéis en mente y lo tengo que admitir. No había fantasma. Era yo, con un papel. ¿Vale? Entonces, bueno, que sepáis que os he estado engañando todo este tiempo. Pero bueno, lo dejamos aquí, nos despedimos aquí. Os agradezco muchísimo la participación. Me lo he pasado muy bien, la verdad. He aprendido un montón, también con vuestros comentarios. Y nada, ya sabéis, hasta el 4 de abril está abierta la exposición en Tabacalera, comisariada por David Armengol. David, ¿algún comentario de cierre de este ciclo de mesas redondas? No, la verdad es que no, me he conectado a la cámara solo para deciros adiós. No puedo aportar demasiado, creo que tanto como has llevado la mesa como la participación de cada uno, pues ha estado genial. Cada una ha sido un capítulo, o sea, como autónomo y complementario, ¿no? Se han ido sumando pues voces que en el fondo lo único, pues mira, ya que me das bueno, ya me veo un poco en el fregado, pero que sí que cada una de las mesas sí que ha intentado seguir un poco la lógica de la propia exposición, ¿no? O sea, celebrar esos 35 años de Injuve de la manera más coral posible, sumando cuantas más voces en mejor dentro de las posibilidades pues que puede tener un espacio expositivo o que puede tener una mesa redonda, ¿no? Que puede tener los diferentes formatos que se han podido hacer en un momento en que las actividades realmente por cómo ha afectado la pandemia, pues bueno, no se han podido trabajar de otra manera. Y Natalia y María, pues también agradecer eso, ¿no? Como este sistema también de encuentros virtuales, pues ha permitido mantener el tono. Para mí era muy importante también como comisario, al recibir este encargo, que se pudieran sumar actividades a la exposición, ¿no? Porque si no, algo tan vivo pues quedaba un poco, bueno, quedaba demasiado estático, ¿no? Y nada, pues un placer estar con vosotros. Qué bien, pues nada, lo dicho, hasta el 4 de abril está abierta la exposición, hay que volver a verla y nada, nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos por participar. Ana, Gabriel, Pepe, nos despedimos. Hasta luego, chicos. Gracias a vosotros. Gracias.